Hola gente, ¿cómo están? Teresa Fulgueral aquí nuevamente con ustedes, como siempre les digo, tratando de encontrar, o las cosas vienen a mí, cosas que interesan y me es grato transmitírselas, porque a veces en las redes sociales vemos textos y a veces dice leer más y no abrimos ese leer más para leer el resto de ese artículo que generalmente son buenos. En esta oportunidad es una carta a una hermana y me vino, o la encontré, se ve que la pasaron por el mes de la mujer, el día de la mujer, y está buena, me gustó y quería transmitírselas. Dice: carta a una hermana. Para ti, hermana querida. Una mujer estaba sentada en un sofá tomando un té helado con su madre. Mientras hablaban de la vida, del matrimonio, las responsabilidades y las obligaciones de la edad adulta, la madre hizo sonar los cubos de hielo en un vaso fuertemente y luego miró fijamente a su hija. Dijo: nunca te olvides de tus hermanas, le advirtió, dando vueltas a las hojas de té en el fondo de su vaso. Ellas se volverán cada vez más importantes con el paso del tiempo. No importa cuánto ames a tu esposo, no importa cuánto ames a los hijos que tengas, las vas a necesitar. Recuerda salir con ellas siempre, hacer cosas con ellas siempre. Recuerda que cuando hablo de tus hermanas me refiero a todas las mujeres, tus amigas, tus hijas y todas otras mujeres que estén ligadas a ti. Las vas a necesitar. Ella escuchó a su madre, mantuvo contacto con sus hermanas y cada vez mantuvo más amigas con el paso de los años. Conforme estos años fueron pasando, uno tras otro, ella fue entendiendo gradualmente a lo que su madre se refería. Conforme al tiempo y la naturaleza presentan sus cambios y sus misterios en la vida de una mujer, tus verdaderas hermanas siempre permanecen. Después de años de vida en este mundo, esto es lo que he aprendido, dice. El tiempo pasa, la vida ocurre, las distancias separan, los hijos crecen, los trabajos van y vienen, la pasión disminuye, los hombres no siempre hacen lo que se supone que deberían hacer, el corazón se rompe, los padres se mueren, los colegas se olvidan de los favores recibidos, las carreras o profesiones llegan a su fin. Pero tus hermanas siempre están ahí, no importa cuánto tiempo y cuántas millas haya entre ustedes. Una amiga nunca está demasiado lejos para llegar a ella cuando la necesites. Cuando tienes que caminar por un valle solitario y tengas que hacerlo por ti misma, las mujeres de tu vida estarán alrededor del valle, alentándote, orando por ti, empujándote, interviniendo por ti y esperándote con los brazos abiertos al final del camino. Algunas veces incluso romperán las reglas y caminarán a tu lado o te llevarán cargada. Amigas, hijas, abuelas, madres, hermanas, suegras, nueras, comadres, cuñadas, nietas, tías, primas, sobrinas, son una bendición en la vida. Cada día seguimos necesitándolas. La mujer que lee esto es hermosa, fuerte y la quiero. Dios, ayúdala a vivir su vida al máximo. Por favor, promuévela y haz que ella sobrepase incluso sus propias expectativas. Ayúdala para que brille en los sitios más oscuros. Protégela en cualquier momento. Llévatela más encima de todo cuando ella te necesite y déjale saber cuando ella camine contigo, ella siempre estará a salvo. Te quiero, mamá,
hermana, tía, prima, amiga. Sin duda, bueno, aquí terminó el texto, un texto dedicado a las mujeres del clan, a las mujeres de la familia, de las mujeres que nos rodean y las que no nos rodean físicamente, las que están lejos, como dice acá, pero que siempre la debemos llevar en el corazón, con una llamada, un mail, un WhatsApp, algo que ahora está tan de moda y bueno, es algo que nos facilita tanto la comunicación, todo lo que hay ahora. Yo tengo muy guardadas, por ejemplo, cartas que mi tía se mandaba con sus primas que vivían en España, y las cartas demoraban meses en cruzar ese océano, y después, cuando tenía tiempo de responderle, de escribirle y de volverle a mandar, las comunicaciones eran muy lentas, pero sí se mantenía esa comunicación entre primas, preguntando por las tías abuelas, por los tíos, por los primos, contándose las vicisitudes que iban pasando ellos allá y mi familia que había emigrado acá, compartiendo cosas buenas como nacimientos y también las cosas malas como los fallecimientos, los problemas que tenían con dineros, con, bueno, de familia, de divorcios quizás, se contaban todo y estaban en ese gran trayecto que tenía la comunicación de ida y de vuelta, pero sí había comunicación, que es lo fundamental para mantener la familia, que es tan importante, ese clan, ese núcleo del cual venimos y del cual necesitamos saber tantas cosas para poder comprender. Yo espero que les haya gustado. A mí me gustó y me hizo recordar todas estas cosas de mi familia, de cosas que había leído, cosas que tengo guardadas. Y bueno, me hizo traer a mi memoria todas esas cosas que leí en alguna oportunidad que le pasaban a estas primas, hermanas, familia y abuelas, tías. Así que bueno, me pareció muy, muy atento esto de traerlo. Espero que, como les dije, les haya gustado, que me regalen un like si les gustó, que lo compartan porque seguramente los tienen amigas, primas, que les va a caer muy bien que ustedes les manden un texto sentido como este, y no como un texto más, sino quizás con algún mensaje propio que diga, bueno, cuando lo vi, cuando lo escuché, pensé en vos. Como siempre me despido de ustedes deseándoles una vida buena. Me encanta poder estar acá cada vez, encontrar estas cosas para transmitírselas. Así que bueno, me queda decir que los quiero mucho a mis seguidores, que cada vez por suerte somos más, y que bueno, que pasen bien y los veo pronto. Chao.